Muchísimas gracias a todas y a todos por estar un lunes por la tarde aquí. Pedir disculpas de antemano al traductor. Un placer estar aquí. Creo que hoy más que nunca, ante los momentos políticos en los que nos encontramos, es fundamental estrechar los lazos internacionalistas. Una ola reaccionaria no solo en Europa, sino una ola reaccionaria internacional con Trump, con Bolsonaro, con Duterte. Ante esta ola reaccionaria es fundamental anteponer un internacionalismo de la solidaridad y desde la justicia. En estas elecciones europeas tenemos que demostrar que ante la reacción, ante el odio, ante el miedo, ante el fascismo, hay alternativa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hay que entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí y por qué existe esta ola reaccionaria. Porque si no, podemos tentar de volver a cometer los mismos errores que nos han llevado hasta aquí. No podríamos entender la ola reaccionaria que vive Europa sin comprender más de 3 décadas de neoliberalismo brutal en Europa. Que el neoliberalismo es un sabotaje al proyecto europeo. La Unión Europea se ha convertido en un problema para los europeos, para las clases populares europeas. Su solución es construir otra Europa, es construir un proyecto solidario e internacionalista de los pueblos de Europa. El neoliberalismo, el sabotaje neoliberal del proyecto europeo está poniendo en peligro el propio hecho de tener un proyecto europeo. El neoliberalismo está poniendo en peligro la propia idea de Europa, una Europa diferente a la de los mercados y los mercaderes. El chantaje al pueblo griego fue uno de sus elementos más brutales que hemos visto en los últimos años, que chantajeaban al pueblo griego con expulsarles de la Unión Europea, luego lloraban con el Brexit. Esos mismos que expulsaban, que querían echar al pueblo griego, lloraban cuando se iban los ingleses ricos. Es que el Brexit no es el origen de la crisis europea. El Brexit es una muestra más de la crisis que vive Europa. El autoritarismo que hemos visto de forma salvaje en las políticas de xenofobia institucional, de cierre de fronteras, que está practicando la Unión Europea con la construcción de la Europa Fortaleza. La Fortaleza que está convirtiendo el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo. Y hemos visto cómo esa Europa Fortaleza, no solo con sus políticas, mata miles de personas que lo único que buscan es un futuro mejor, sino que criminaliza también a las ONGs, criminaliza a los activistas, criminaliza la solidaridad de aquellos que se levantan contra esa Europa Fortaleza. Nos dicen que el culpable es Salvini. Nos dicen que el culpable es Salvini. Antes que Salvini, Frontex estaba criminalizando a las ONGs de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Antes que Salvini se levantaban más de 14 muros en Europa para evitar que entraran los migrantes. Antes que Salvini, la Unión Europea estaba construyendo centros de internamiento ilegal en Libia. Nosotros en esta campaña europea vamos a gritar bien fuerte: la solidaridad no es delito, salvar vidas no es delito, ninguna persona puede ser ilegal. Acciones, personas que vienen
gracias a nuestra política comercial de expolio de los países del sur. Personas que vienen gracias a las armas, a las guerras y a los conflictos que nuestra política exterior genera. ¿Y cómo le recibimos? Con vallas. ¿Cómo le recibimos? Con muerte. No lo conocemos. No sabemos lo que está pasando. Yo siempre me lo pregunto, ¿por qué lo permitimos? Incluso, ¿por qué lo apoyamos? Las políticas de cierre de fronteras tienen más apoyo en Europa. ¿Por qué las políticas antisolidarias tienen cada vez más apoyo en Europa? ¿Por qué las opciones políticas que defienden el cierre de fronteras tienen cada vez más apoyo en Europa? Derechos sociales no solo destruyen nuestro tejido social, sino que también construyen un imaginario de escasez, un imaginario de no hay para todos. Sobre ese imaginario de escasez, sobre ese imaginario de no hay para todos, se construye el material, se construye la política de la xenofobia. No podemos entender el aumento de la xenofobia. Sencilla. Primero los de casa, primero los franceses, primero los españoles. Una dinámica de expulsión de sectores sociales de esos recursos escasos, a sectores sociales del reparto por esos recursos escasos. Se expulsa a los sectores sociales más fragilizados. Se empieza con los inmigrantes, pero luego vienen las mujeres, luego vienen las clases populares. No termina con los de fuera. Es una guerra directa, no contra la pobreza, sino contra los pobres. Y volvemos al Brexit. Hemos visto cómo en el Brexit el objeto de la xenofobia no eran subsaharianos en patera, eran portugueses, eran italianos, eran polacos, eran españoles, eran los trabajadores que competían por esos recursos escasos con las poblaciones populares británicas. Fundamental que nuestra tarea, que nuestra lucha no sea solidaria. No sea solidaria con los migrantes, no, sea de apoyo mutuo. Porque defendiendo sus derechos, estamos defendiendo nuestros derechos. Estamos defendiendo los derechos de todas y de todos. Porque la pregunta que está planteando Europa es quién tiene derecho a tener derechos. Hay que decir alto y claro que la única minoría peligrosa son los multimillonarios y las multinacionales. El verdadero eje de la crisis europea se llama la desigualdad. Nuestro verdadero enemigo es la desigualdad en Europa. No somos o no tenemos propuestas de extrema izquierda. Tenemos propuestas de extrema necesidad para cambiar las cosas. Por eso hay que hablar, ante la crisis climática a la que nos acercamos, hay que hablar del control económico, del control ecológico de la economía. Hay que hablar del control de los sectores estratégicos de la economía, de nacionalizar los sectores estratégicos de la economía. Modelo productivo, un cambio de modelo energético, una transición ecosocialista justa. Y para eso necesitamos recursos, necesitamos poder, necesitamos cambiarlo todo. La necesidad del reparto de los trabajos, de los remunerados y los no remunerados, que lo está reivindicando y explicando el movimiento feminista en la calle, el movimiento feminista más importante que hay en Europa, que tengo el orgullo de decir que está en España. Para hablar del reparto de la riqueza, del reparto de la riqueza, del reparto de los trabajos y del reparto de la riqueza, para trabajar menos, trabajando todas y todos y ganando más. Tocqueville, en el libro de la historia de la Revolución Francesa,
decía que la Revolución Francesa empezó unos años antes de la Asamblea de los Estados Generales. Fue precedida por una revuelta de los privilegiados. Que no hubiera habido Revolución Francesa si los aristócratas, si los privilegiados no hubieran querido pagar impuestos. Si los privilegiados hubieran decidido dejar un poquito de sus privilegios. Pero no lo hicieron una revuelta de los privilegiados antes de la revolución. Más de 200 años después, a vivir una revuelta de los privilegiados. Estamos viendo como una nueva aristocracia se niega a pagar impuestos. Estamos viendo como una nueva aristocracia se niega a dejar ni esto del poder. A lo mejor, 200 años después, tenemos que volver a hacer una revolución. Una revolución europea. Una revolución europea. Una revolución de los pueblos de Europa. Para eso podéis contar con nosotros. Para eso vamos a construir un nuevo internacionalismo que plante cara a la ola reaccionaria y al neoliberalismo desatado. La